Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La autora se convirtió en neuroanatomista para entender a su hermano esquizofrénico. La autora, Jill Bolte Taylor, creció en Terot, Indiana. De hecho, uno de sus hermanos, a quien le diagnosticaron esquizofrenia, la inspiró para convertirse en neuroanatomista, una doctora que se especializa en anatomía humana y en el funcionamiento del sistema nervioso. Bolte Taylor estaba intrigado porque su visión del mundo era diferente a la de ella, a pesar de que eran hermanos de una edad muy similar. La forma en que procesaba la información y, por lo tanto, su comportamiento, difería de la de ella. En consecuencia, el autor se interesó por la forma en que funciona el cerebro humano. Se embarcó en una intensa formación académica para poder investigar las bases biológicas de la esquizofrenia. Bolte Taylor fue aceptada como estudiante en la Universidad de Indiana, donde estudió biología humana. Al mismo tiempo, consiguió un trabajo en el Centro de Educación Médica de Terot. Fue aquí donde trabajó como técnica de laboratorio tanto en el Laboratorio de Anatomía Humana como en el Laboratorio de Investigación de Neuroanatomía. Posteriormente, el autor se unió a un programa de doctorado de 6 años en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Indiana. En 1991, se doctoró y, un par de años más tarde, pasó un tiempo en la Escuela de Medicina de Harvard como investigadora postdoctoral en el Departamento de Neurociencia. Finalmente, consiguió el trabajo de sus sueños en el Laboratorio de Neurociencia Estructural del Hospital McLean de Belmont, Massachusetts. El laboratorio estaba dirigido por la reconocida neurocientífica Dra. Francine M. Benes. Bolte Taylor admiraba a Benes por su experiencia en el análisis de la autopsia del cerebro para entender la esquizofrenia. Así es como Bolte Taylor se interesó por el cerebro humano y comenzó a trabajar con él. En un abrir y cerrar de ojos, descubrirás algunos datos científicos detrás de la experiencia desgarradora que le cambió la vida cuando sufrió un derrame cerebral. Los dos tipos de ictus son isquémico y hemorrágico. Bolte Taylor sufrió el último. La mayoría de las personas saben lo que es un accidente cerebrovascular hasta cierto punto. Por lo general, se entiende que afecta al cerebro, es peligroso y puede ser mortal. Lo que es menos conocido es que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos. El primer tipo de accidente cerebrovascular, el isquémico, se produce cuando la sangre se coagula en la arteria. Esto impide que el oxígeno que normalmente se transporta en la sangre fluya a las células y neuronas del cerebro. Las propias arterias se vuelven más delgadas a medida que se alejan del corazón para llegar a partes más distantes del cuerpo, como el cerebro. Por lo tanto, si la sangre comienza a coagularse, y ya no puede fluir a través de la arteria, las células del cerebro carecen de oxígeno y se traumatizan o mueren. El otro tipo de accidente cerebrovascular, hemorrágico, es el que experimentó Bolte Taylor. Esto ocurre cuando se rompe una arteria y la sangre inunda el cerebro. El corazón bombea sangre al cerebro a través de las arterias, y luego la recupera a través de las venas. En el caso de un accidente cerebrovascular, la sangre se bombea a una presión muy alta a través de las arterias, y es demasiado para que las venas la puedan manejar. Es por eso que los seres humanos suelen nacer con un lecho capilar que reduce la presión. Sin embargo, si una persona nace con una malformación arteriovenosa, como lo fue Bolte Taylor, tiene un lecho capilar malformado o no tiene ninguno, lo que significa que no hay amortiguador entre las arterias y las venas. En cambio, la sangre fluye directamente de las arterias a las venas hasta que las venas ya no pueden soportar la presión, lo que hace que estallen. Cuando esto ocurre, la sangre se mezcla directamente con las neuronas del cerebro, lo que provoca daños graves o incluso mortales en el cerebro. Ahora que ha aprendido acerca de los dos tipos de accidentes cerebrovasculares, es hora de descubrir más sobre el cerebro. Los dos hemisferios cerebrales son diferentes pero se complementan. Estructuralmente, el cerebro tiene dos mitades, los hemisferios izquierdo y derecho, que tienen un aspecto muy similar,
pero tienen funciones completamente diferentes. El hemisferio derecho controla todos los aspectos sensoriales. Aquí, lo que ves, hueles y saboreas se combina con tus pensamientos. Esto luego se traduce en un panorama general de lo que está sucediendo en un momento dado. El hemisferio derecho se ocupa de la hora. Esta mitad del cerebro no tiene forma de recordar experiencias pasadas y no se preocupa por el futuro, por lo que es donde ocurre el pensamiento creativo e intuitivo. Por el contrario, el hemisferio izquierdo se centra en el lenguaje, los números, los patrones y las categorías. Los momentos fluidos de los que se ocupa el lado derecho están ordenados por el cerebro izquierdo. Esta parte te da una idea del tiempo y la linealidad, es aquí donde entiendes el pasado, el presente y el futuro. Esta zona del cerebro hace que aprecies el hecho de que para lograr B, primero debes hacer A. Considera el proceso de vestirte. Gracias al hemisferio izquierdo, sabes que tienes que ponerte los calcetines antes que los zapatos. A pesar de tener diferentes trabajos, los dos hemisferios colaboran para que puedas funcionar en la vida cotidiana. Se complementan entre sí al unir información para crear una percepción matizada de la realidad. Piensa en la forma en que ambas mitades trabajan juntas para formular el lenguaje. El hemisferio izquierdo nos permite apreciar el significado de las palabras y cómo se estructuran las oraciones, mientras que el hemisferio derecho contextualiza el lenguaje. Lo necesitas para procesar aspectos de la comunicación, incluidas las señales no verbales, como las expresiones faciales. Si el centro del lenguaje de tu hemisferio derecho se dañara, tomarías cada mensaje literalmente. Ahora entiendes los hemisferios del cerebro, así como los tipos de accidentes cerebrovasculares que puede sufrir una persona. A continuación, se presenta la experiencia personal del autor al sufrir un derrame cerebral. La mañana de su ictus, la autora experimentó la desconexión, la conciencia momentánea y la felicidad. Volte Taylor se despertó el 10 de diciembre de 1996 con un terrible dolor de cabeza que podía sentir detrás del ojo izquierdo. Tratando de aliviar la sensación, y sin darse cuenta del peligro que corría, comenzó a hacer ejercicio. A medida que avanzaba la mañana, se sentía cada vez más desconectada de sí misma y de su entorno. La autora experimentó una sensación peculiar que poco a poco se apoderó de su mente y su cuerpo. Era hipersensible a la luz y al sonido, y sentía que su función cognitiva se desintegraba como si estuviera observando en lugar de participar en su propia vida. Para Volte Taylor, parecía un estado de limbo, ese momento justo antes de despertarse en el que te encuentras atrapado entre la realidad y algún otro mundo. Pero en vez de despertarse, se quedó atrapada allí. Poco después, Volte Taylor descubrió que sus habilidades físicas comenzaron a degenerar. Mientras se dirigía al baño, se dio cuenta de que había perdido el equilibrio, y que sus movimientos de repente se volvieron bruscos y sin gracia. Intentó meterse en la bañera apoyándose contra la pared en busca de apoyo, y descubrió que tenía que concentrarse ferozmente para coordinar sus pensamientos y sus movimientos. Mientras se bañaba, alternaba entre la plena conciencia de lo que estaba pasando, y lo que ella describió como un estado de felicidad. El autor solo pudo comprender lo que estaba ocurriendo en breves ráfagas. Seguía olvidando quién era y su comprensión del lenguaje desapareció. Curiosamente, también se sentía como si estuviera en un lugar tranquilo, ningún pensamiento fluía por su cabeza. En un momento dado, se las arregló para darse cuenta del problema en el que estaba metida y se acercó al teléfono. En un momento de claridad, Volte Taylor recordó el número de su colega, el Dr. Steven Vincent. Ella solo podía gruñir sonidos sin sentido, pero él entendió la gravedad de la situación y se apresuró a llevarla al hospital. Los días siguientes fueron difíciles para Volte Taylor, pero sus habilidades físicas comenzaron a mejorar rápidamente. Cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular, el médico suele solicitar una angiografía. Se trata de una radiografía que se utiliza para observar los vasos sanguíneos del cerebro, de modo que el médico pueda entender qué tipo de accidente cerebrovascular está sufriendo y tratar al paciente en consecuencia.
3 días después del accidente cerebrovascular de Volte Taylor, los médicos obtuvieron los resultados de su angiografía. Había sufrido un ictus hemorrágico provocado por una malformación arteriovenosa no diagnosticada. El neurocirujano sugirió que realizaran una craneotomía, una cirugía que consiste en extraer una parte del cráneo para acceder al cerebro. El cirujano quería extirpar lo que quedaba de la malformación arteriovenosa del autor, así como el coágulo de sangre, que tenía un tamaño similar al de una pelota de golf. Le preocupaba que, sin este procedimiento, el autor pudiera sufrir más hemorragias. Había que persuadir a Volte Taylor de que se sometiera a la craneotomía porque le preocupaba no poder recuperarse nunca del todo de un procedimiento tan invasivo, ya estaba agotada. Sin embargo, comprendió las posibles consecuencias de no seguir adelante con la operación. Como preparación, la autora comenzó a prepararse para la cirugía. Afortunadamente, hizo un progreso físico notable. Unos días después de sufrir un derrame cerebral, logró sentarse y ponerse de pie con alguien que la apoyaba. En las semanas siguientes, Volte Taylor siguió mejorando. Pronto, pudo pasar de estar acostada a estar sentada. Sin embargo, no pudo hacerlo con un movimiento fluido, sino que tuvo que dividir el esfuerzo en pasos más pequeños. Metió su cuerpo hacia adelante y hacia atrás en secuencias, intentando moverse más cada vez, hasta que finalmente pudo impulsarse hacia arriba. Si bien el progreso de la autora fue impresionante, aún le quedaba mucho trabajo por hacer para prepararse para la cirugía, y el largo camino hacia la recuperación que tenía por delante. Volte Taylor regresó a casa y mejoró constantemente tanto mental como físicamente. 5 días después de sufrir un derrame cerebral, la autora fue dada de alta del hospital. En los meses siguientes, su madre permaneció a su lado, y la ayudó a recuperarse de la cirugía. Tuvo que aprender a hablar, leer, escribir y caminar desde cero. Afortunadamente, su madre sabía intuitivamente cómo apoyarla en esas tareas. La pareja salía regularmente a pasear juntos, y cada vez que Volte Taylor progresaba, su madre celebraba con ella. Durante su proceso de recuperación, la autora necesitó descansar y dormir considerablemente. Aprender a caminar era una práctica lenta y agotadora. Aunque finalmente recuperó por completo su capacidad de caminar, incluso caminar al baño le resultaba agotador al principio. A pesar de las dificultades, Volte Taylor siguió logrando más. Solo le llevó unas semanas volver a aprender a caminar con un poco de ayuda. Luego, comenzó a armar rompecabezas y, al hacerlo, redescubrió la existencia del color. A continuación, comenzó a leer de nuevo, lo que resultó difícil. Tras perder la mayor parte de su capacidad de entender el mundo, la autora tuvo que devanarse los sesos para recordar, por ejemplo, qué era un sándwich de gambas. De hecho, las cartas no eran solo cartas. Cuando empezó a leer de nuevo, se le aparecieron como garabatos raros. La práctica de atribuirles sonido era difícil, y luego juntarlos con otros sonidos para crear una palabra con un significado asociado parecía casi imposible. Sin embargo, Volte Taylor se las arregló todo. A medida que amanecía, recuperaba un poco más de su fuerza física y mental. Finalmente, estaba lista para la cirugía. La autora se dio cuenta de que necesitaba que la gente creyera en ella, y quería ayudar a otros a experimentar el nirvana. La cirugía fue un éxito. Cuando se le extirpó el coágulo de la arteria, Volte Taylor volvió a sentirse como siempre, y ya no estaba separada de la realidad. Mientras se recuperaba, tuvo varias epifanías. En primer lugar, se dio cuenta de la importancia de estar rodeada de otras personas que creyeran en su recuperación y la trataran en consecuencia. En varias ocasiones, escuchó a los médicos decir que las personas que han sobrevivido a un accidente cerebrovascular no deberían esperar recuperarse nunca por completo, especialmente si no lo han hecho dentro de los 6 meses posteriores al incidente. Esta idea desmotivó a Volte Taylor, pero cuando se curó, descubrió que no había nada de cierto en ello. El autor creía en la plasticidad del cerebro, el concepto de que cuando el cerebro es estimulado, tiene la capacidad de cambiar sus conexiones neuronales. Por lo tanto,
El cerebro es capaz de recuperar algunas de sus funciones originales. La autora pensaba que si las personas que la rodeaban hubieran decidido que ya no era la persona inteligente que alguna vez fue, no habría tenido el ímpetu que necesitaba para soportar sus procesos de recuperación. El segundo descubrimiento de Volte Taylor se relacionó con ayudar a otros a sentir la paz o el nirvana que ella experimentó. El budismo enseña que el nirvana es el estado mental ideal, produce una sensación de pura paz interior y alegría. Solo se podía operar el hemisferio derecho del cerebro del autor, era esta parte la que creaba una sensación de fluidez y de unidad con el universo. Por eso, cree que al conectarse con esa mitad del cerebro, todos pueden experimentar esa misma tranquilidad. Esto hizo que Volte Taylor siguiera adelante durante su recuperación. Si no se curaba, no podría compartir su historia con los demás para ayudarlos a adoptar esta maravillosa mentalidad.